Bienvenidos, queridos amigos, a este programa, tu programa de los sábados, a puertas abiertas de Radio Digital Catedral. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿En casa? ¿Está un poquito fresco? ¿Cómo estás, Anaí? Hola, buenas tardes. Bien, bien. Tarde fresca, ya estamos sintiendo el invierno, ¿no? Sí, eso que todavía no llegó, ¿no? Faltan unos días nomás, ya se va a cumplir el 21 de... Sí, va a cumplir, ya vamos a entrar a otra estación. Estamos un poquito nerviosos porque hoy es un programa especial, ¿no es cierto? Sí, hoy estamos, además estamos sin una acompañante. Hoy nos falta alguien. Nos falta la charlatana, tenés razón, nos falta Mica, que ahora está en función de madrina de 15 años de la sobrina, así que de acá te mandamos saludos, Mica, que la pases bien, y bueno, también a tu querido y buen esposo Pablo, que lo conocí la semana pasada en el Bingo Show. El Bingo Show que dejó demasiado show. Muchísimo, sí. Creo yo, la verdad, muchos premios. Sí, todo muy lindo. Le agradecemos a toda la comunidad que participó. ¿Qué le puedo contar? Había de todo para comer. Riquísimo. Locro, empanadas, pebete, Uy, las pizza. Empanadas, riquísimas. Las empanadas, la verdad que... Y después se pusieron a bailar también. Mi conductora también se puso a bailar un momento y decía, venga. Sí, estaba enfiestada totalmente. Para que lo baile. Estuvo la banda para que lo baile. Ajá. Para que lo baile. Pollo Brizuela. Hay otra persona que era Brizuela también, que no me estoy acordando de verdad, pero bueno, de cultura eran, así que estuvo muy lindo. Como vos decías, buenos premios. Y hay una cosita que no me llamó la atención, pero que la gente que tocó el premio, Anaí, ¿cómo te puedo decir? No lo podían creer. Y viste, cuando vos ves una persona que le haces como una gauchada, así como se sentía contenta. Muy alegre, era sí, bingo, fuerte, gritaron, fuerte, estaba bingo. emocionada la gente, seguramente lo necesitaba, y esto está bueno. No estoy diciendo que los otros demás también no necesitaban la platita, pero muy qué lindo. Bien que te ayuda, ¿no? Muy lindo, momentos en familia, en comunidad, la verdad que esperemos el próximo Bingo Show, la verdad muy lindo. Sí, gente que bailaba del grupo Esperanza, las que siempre bailan en los Bingo Show, ya que es Normita y Leticia, le mandamos saludos a ella, espero que nos escuchen, ya le voy a decir que me escuchen. Ya le voy a decir que le mande saludos, pero bueno, contento por eso. Fue una noche linda, larga. Nuestros técnicos también estuvieron presentes justamente en la transmisión, porque fue compartido en YouTube y en streaming, así que Facundo y Fernando al pie del cañón. Le digo a Facundo, le digo Gustavo. Al revés, a Gustavo le digo Facundo. Compartimos una gaseosa y un agua saborizada. Y bueno, otras cosas que no se pueden contar también, ¿no? Sí. La verdad, muy lindo, muy lindo. No, me contaron así. Sí. Así que bueno, muchas gracias por colaborar, y seguramente va a haber más actividades. Bueno, mañana también están haciendo las chicas también locro y empanadas. Así que bueno, ya se acercan ustedes a Secretaría y encargan. Así que mañana también van a estar vendiendo. Y bueno, Anaí... Sí, estamos esperando ya la celebración del Corpus Christi. Sí. Y hoy vamos a hablar un poco de Corpus Christi, y también vamos a dar inicio a el conversatorio, de alguna manera. Estos ciclos especiales que nosotros lo llamamos de esta manera, que son... invitados, ¿sí? En este caso vamos a dar estos ciclos especiales. Hoy vamos a ver una introducción a la Biblia. El padre Jorge Hilal nos va a acompañar con esto. Desde ahora hasta fin de año, así ya sabe, nosotros los voy avisando, estén atentos a los flyers, ¿sí? Así que vamos a hacer estos ciclos especiales con él. Y también te cuento que el equipo de producción estuvo dando vueltas también por ahí, y bueno, también tenemos una sorpresa, que se va a sumar a este ciclo especial una hermana, pero no lo voy a decir porque eso, cuando ustedes lo vean en el flyer, se van a dar cuenta. Hoy estamos día un poquito de frío y nos está trabando, ¿no?
Así que bueno, ¿qué te parece si vamos a la pausa musical, chicos? ¿Sí? Y ahora ya viene el padre Jorge, ¿sí? Vamos a la pausa musical de esto que es... A puertas abiertas. De Radio Digital Catedral. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Busques a Cristo en lo alto y lo busques en la oscuridad, muy cerca de ti, en tu corazón puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Y hoy damos comienzo a estos de ciclos especiales, ¿no? Con invitados de nuestro entorno de iglesia, especiales. El padre Jorge Hilal hoy nos va a acompañar. Va a empezar este ciclo especial de la Biblia. Hoy la introducción a la Biblia. Así que le vamos a compartir lo que hablamos con él. Buenas tardes, padre Jorge Hilal. Bienvenido a este ciclo especial de Puertas Abiertas que vamos a llamar Introducción a la Biblia. Cuéntenos un poquito de usted, hace cuánto que es sacerdote y dónde está prestando servicio en este momento. Hola, un gusto conocer y compartir con ustedes, con esta audiencia, este espacio tan lindo y tan importante que le vamos a dedicar a la palabra de Dios. Yo hace 20 años que soy sacerdote, he cumplido el año pasado y con mucha alegría de haber sido llamado y de vivir en esta vocación de servir al Señor en los hermanos, con mucha alegría de
de este llamado al sacerdocio y de esta vida sacerdotal vivida, compartida aquí en mi diócesis. He pasado por diferentes comunidades, ¿no? Desde que he sido ordenado. Aquí en la diócesis de La Rioja estuve en la iglesia catedral, en la comunidad de San Martín de Porres, en la comunidad de la Virgen del Rosario de San Nicolás, en la zona sur, luego también en el santuario de la Virgen de la Merced, y actualmente estoy en la parroquia de Chilecito, parroquia Sagrado Corazón de Jesús y santuario de Santa Rita de Casia. Padre, a partir de esta propuesta, este ciclo especial, ¿qué expectativas tiene? Agradezco la invitación a compartir este espacio y es muy importante esta pregunta para poder entender el mensaje de Dios a través de la Biblia. Necesitamos conocer a Dios para poder comprenderlo, para poder amarlo, para poder seguirlo. Y ese camino para conocer a Dios, para comprenderlo, para amarlo, para seguirlo, está en su palabra, que está en la Biblia. Por eso es tan importante a través de la Biblia conocer lo que la Biblia misma nos dice sobre Dios. Cómo en su palabra, que es una palabra inspirada por el Espíritu, es una palabra llena del amor de Dios, nos invita y nos va llevando a conocer poco a poco cómo es el amor de Dios con nosotros, cómo es Dios mismo con nosotros, cómo es el Dios de nuestra fe, que es el Dios del amor, que nos ha enseñado, que nos ha mostrado su amor, que nos ha dado la garantía de su amor en su Hijo Jesucristo, en la entrega del Señor por nosotros, por amor a nosotros, en la cruz y en el amor de Dios que resucitó a Jesús, porque es el amor que vence el poder de la muerte, porque es el amor que vence el poder del pecado en la reconciliación, porque es el poder que vence el poder de la enfermedad en tantos ejemplos y milagros tan hermosos que nos transmite la Biblia de curaciones de Jesús, ¿no? Y que el Señor sigue obrando hoy esas curaciones, esa reconciliación, esa vida plena que devuelve el Señor a muchos en nuestros días, porque le abrimos nuestro corazón al poder de su amor, al poder de su vida, al poder de su misericordia. hasta el fin.
Queridos hermanos y hermanas, dando inicio a este nuevo espacio en el que vamos a acercarnos a la palabra para conocerla, para escucharla, para meditarla. Y también este espacio lo dedicamos para que la palabra nos habite a nosotros, llegue a nuestro corazón y nos haga más semejantes al amor de Dios, que nos haga más semejantes a esta palabra porque la escuchamos con un oído atento, porque la meditamos buscando descubrir y darnos cuenta del inmenso amor que Dios nos tiene, porque esa palabra va a hacer sus raíces con su amor y con su vida en nuestro corazón, porque la celebramos y también porque la compartimos en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra familia. La palabra de Dios que escuchamos en la Biblia nos enseña el catecismo que en esa palabra la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en esta palabra no recibe una palabra solamente humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. Y a través del libro de la Biblia, Dios nos habla y a través de todas las palabras, a través de todos los libros que forman la Biblia, Dios dice solo una palabra, que es a su Hijo, en quien Él se dice plenamente, nos muestra plenamente su amor y nos da toda su vida. Cada vez que nos encontramos con la palabra, sentimos y Dios va obrando en nuestro corazón y algo de a poquito va cambiando. También nos enseña el catecismo que es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye el alimento y la fuerza de la Iglesia, y que es la firmeza de fe para nosotros sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Así nos enseña el Señor, enseñándonos que sus palabras son palabras de vida. Por eso comprendemos lo que nos enseña el catecismo en los números 104 y 131, que en la palabra de Dios encontramos esta fuente de vida espiritual. ¿Cuánto necesitamos de la palabra? Sin mí nada pueden hacer, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él tiene vida eterna, tiene esta vida que nos da la palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, meditamos lo que nos enseña tan bellamente nuestro catecismo sobre la importancia, la necesidad y la riqueza inagotable de la palabra de Dios. Podemos hacernos una pregunta: ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios la encontramos que está plasmada, escrita en la Biblia. Y esa palabra de Dios también es tan abundante, tan rica, tan profunda, tan amplia, que también esa palabra de Dios se expresa, por ejemplo, en la naturaleza creada. Nos enseñan los padres de la Iglesia que la naturaleza que contemplamos
La naturaleza que Dios nos regala es la palabra de Dios escrita en la naturaleza también. Tenemos a nuestro alcance la Biblia y en ella también encontramos la palabra de Dios. Esta palabra que Dios nos dirige en un diálogo amoroso de salvación para darnos, como nos enseñaba el catecismo, su vida por medio de su Hijo. Podemos preguntarnos si en el libro que nosotros tenemos de la Biblia, Dios nos sigue hablando hoy. Si Dios nos sigue hablando en nuestra realidad. Y podemos responder con toda seguridad que sí, porque la palabra de Dios escrita en la Biblia es una palabra viva y que siempre nos da vida. Siempre nos fortalece, siempre nos da esperanza, siempre nos reanima. Es una palabra que está presente y viva en la creación. Es una palabra en la que Dios nos habla a través de los acontecimientos de vida, a través de los acontecimientos de amor. La palabra de Dios nos sigue hablando en los hermanos a los que servimos. La palabra de Dios nos sigue hablando cada vez que nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor para que Él nos hable desde su palabra. Quizás algunas veces escuchamos que algunos hermanos o hermanas nos presentan diferentes inquietudes sobre la palabra de Dios. ¿Qué podemos decir nosotros sobre la palabra de Dios? ¿Qué nos pasa cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios en la Biblia? Sentimos que esa palabra con su vida, con su amor, vence la tristeza, vence la ansiedad, vence el miedo, vence la angustia, vence la soledad, vence la falta de amor. La misma palabra nos enseña sobre ella misma, sobre la palabra. La palabra nos enseña sobre la palabra. Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, dice el profeta: los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y pensamientos de ustedes. Qué hermosa palabra del profeta Isaías, que nos enseña cuán grande, cuán profunda, cuán infinito es el amor de Dios por nosotros. A veces nosotros nos dejamos llevar por nuestros pensamientos que a veces se quedan atados a alguna envidia, algún odio, algún resentimiento. Y la palabra, con su fuerza y su poder de amor, y con mucha delicadeza, nos libera de todo aquello que nos condiciona, nos libera de todo aquello que nos ata, nos llena con su vida y el amor de Dios. La palabra de Dios nos enseña a conocer lo que Dios piensa, lo que Dios siente, lo que Dios quiere y lo que Dios también hace por nosotros que somos su pueblo. Decíamos que en la palabra encontramos, descubrimos y nos enseña lo que Dios piensa, siente, quiere y hace por nosotros que somos
su pueblo amado, sus hijos. Y la palabra, decíamos que nos enseña sobre la misma palabra. Por ejemplo, en el Salmo 119, es un salmo que encontramos especialmente con muchos versículos dedicados a la palabra. En este Salmo 119, en el versículo 50, sobre la palabra nos dice: lo que me consuela en la aflicción es que tu palabra me da la vida. En este mismo salmo, en el versículo 81, mi alma se consume por tu salvación. Yo espero en tu palabra. En el versículo 89 de este mismo salmo, tu palabra, Señor, permanece para siempre. Está firme en el cielo. Más adelante en este mismo salmo, en el versículo 103, qué dulce es tu palabra para mi boca, es más dulce que la miel. En este mismo salmo también, en el versículo 105, tu palabra es una lámpara para mis pasos y una luz en mi camino. En el versículo 107 de este mismo Salmo 119, estoy muy afligido, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Cuando nosotros rezamos, dice San Agustín que hablamos con Dios. Cuando rezamos, hablamos con Dios. Pero cuando leemos, cuando escuchamos su palabra, es Dios quien habla con nosotros. Qué hermosas palabras de San Agustín. Cuando rezamos, hablamos con Dios. Pero cuando leemos o escuchamos su palabra, es Dios quien habla con nosotros. Qué diálogo tan hermoso, tan profundo, tan natural, que se da cuando escuchamos o leemos la palabra de Dios. Vamos aprendiendo a sentir y a descubrir que Dios nos va hablando en su palabra. ¿Cómo sabemos que Dios nos habla en su palabra? Porque en su palabra nos enseña el Señor que el Padre envió a Jesús, su Hijo, y lo envió para que a través de sus palabras, sus enseñanzas, nosotros sepamos cómo es el amor de Dios por nosotros. Cuando Jesús sana a los enfermos, nos enseña que el Padre nos ama y por eso nos da la salud y quiere que vivamos sanos y felices. Cuando Jesús devuelve la vida, por ejemplo, a Lázaro, el Padre nos enseña que nos ama y que a través de Jesús quiere que tengamos una vida plena, una vida realizada, una vida llena de su amor, una vida feliz. Cuando Jesús perdona a los pecadores que se acercan a Él y descubren su amor en su misericordia, el Padre nos enseña que a través de Jesús Él quiere un corazón lleno de alegría y de paz para cada uno de sus hijos. El Padre en su Hijo Jesús, a través de sus palabras, sus milagros y del gran milagro de su resurrección, nos enseña cuánto nos ama. Jesús resucitó no para Él mismo, sino para nosotros, para enseñarnos
manifestarnos, mostrarnos cuánto es el amor de Dios por nosotros. Cuán grande, cuán infinito es su amor que vence la enfermedad con su vida nueva, que vence el pecado con su misericordia y su amor, y que vence la muerte con el poder del amor de su vida, plena y en abundancia. Dice el Señor, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. El Padre, en su palabra y a través de su Hijo Jesús, nos enseña, nos dice y espera que nosotros siempre estemos en amistad con Él. Decíamos que Dios nos habla en su palabra, en la creación. ¿Cómo nos habla Dios? Nos enseña la Biblia que Dios comenzó a dialogar con nosotros desde que fuimos creados. Fuimos creados, el hombre y la mujer, para dialogar con Dios. Dios nos ha creado para que dialoguemos con Él y llevamos esa sed en nuestro corazón, de ese encuentro pleno, profundo, total con el Señor. Y por ejemplo, lo vivimos en nuestra oración, lo vivimos cuando celebramos los sacramentos, lo vivimos cuando compartimos en comunidad, cuando oramos en comunidad. Esta historia del diálogo de Dios con nosotros nos enseña la Biblia, que comienza, como les decía recién, desde que fuimos creados. Dios se dirige al hombre para cuidarlo, se dirige a la mujer para enseñarles que Él tiene un plan de salvación porque Él nos ama. Después de haber sido confundidos y haber caído en la tentación de alejarse de Dios, Dios se dirige al hombre y a la mujer diciendo que Él va a obrar su salvación en nosotros, en nuestra vida y en nuestra historia, a través de sus caminos, que como nos decía el profeta Isaías, son caminos que nos llevan a su salvación, pero son caminos que muchas veces pueden ser diferentes a lo que nosotros pensamos. Por eso este diálogo de Dios con nosotros, después de Adán y Eva, siguió con Noé. Y con Noé hace Dios una nueva alianza. Con Adán y Eva, Dios nos había dado la promesa de la salvación, de que Dios enviará a su Hijo para que Él nos rescatara de las consecuencias del pecado. Esta primera promesa o esta primera alianza que encontramos en el capítulo 3 del libro del Génesis. Luego, la alianza con Noé, que Dios le dice a Noé en el Génesis capítulo 9, este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan, para todos los tiempos futuros. Yo pongo mi arco en las nubes, como un signo de mi alianza con la tierra. El signo de esta alianza con Noé es el arco iris. Luego de esta alianza con Noé, Dios llama a Abraham para comenzar
el camino de la formación de su pueblo. Desde que fuimos creados, desde los descendientes de Adán y Eva, se fueron dando origen a las primeras familias, los primeros pequeños pueblos. Pero Dios llama a Abraham para que esas primeras familias, esos pequeños pueblos, después se comenzaran a unir en una sola fe en este Dios único y verdadero. Y Dios, cuando llama a Abraham, le hace la promesa de este pueblo numeroso. En el Génesis, capítulo 12, dice: el Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Y a través de ese llamado y esa respuesta de Abraham al llamado del Señor, Dios va comenzando a darle forma a este pueblo que Él va formando. Después este pueblo que va pasando por distintas situaciones de migraciones, de ser parte de otras naciones vecinas, finalmente en tiempos de carestía y de necesidad, estas familias comienzan a migrar hacia Egipto para buscar allí su alimento. Y allí en Egipto, justamente porque este tiempo de escasez de alimentos se prolongaba por muchos años, muchas de estas familias y pequeños pueblos quedaron asentados en Egipto. Y allí el pueblo de Dios es escuchado por el Señor, que le clama que estaba sufriendo mucho la esclavitud. Entonces Dios, de entre aquellos que hacían escuchar su oración al Señor, llama a Moisés para librar a su pueblo de esa opresión y de esa esclavitud a los que Egipto los estaba sometiendo. Bien, terminamos la primera parte de esto, de lo que nos acaba de compartir el Padre Jorge. No se vayan, ya venimos más con esto de introducción a la Biblia, en esto que es A Puertas Abiertas de Radio Digital Catedral. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin descansar, Señor, mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin descansar, Señor, mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Nuevamente bienvenidos a este ciclo especial con el Padre Jorge Hilal. Y bueno, seguimos escuchando, compartiendo lo que él nos quiere decir.
En Egipto, escuchando el dolor de su pueblo, Dios llama a Moisés. Escuchamos en el libro del Éxodo capítulo 3, Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro, Jetro, sacerdote de Madián, llevó el rebaño más allá del desierto y llegó al monte de Dios, el Horeb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Y Dios le dijo: no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias porque el suelo que estás pisando es tierra sagrada. Y agregó: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. El Señor dijo: yo he visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Queridos hermanos y hermanas, en este texto de la palabra de Dios del libro del Génesis, escuchamos cómo Dios claramente le dice a Moisés: he visto la opresión de mi pueblo, he oído los gritos de dolor, conozco muy bien sus sufrimientos, por eso he bajado a librarlo. Entonces, Moisés al principio siente el temor de esta gran misión. Se siente muy pequeño, incapaz ante esta gran misión, porque tenía que tratar con el faraón, con sus ministros, interceder por su pueblo. Y Moisés dudaba, temía de esta misión que el Señor le estaba encomendando. Por eso Dios tuvo que seguir hablando con Moisés hasta que Moisés comprendió que su pueblo necesitaba liberarse de aquel gran dolor, de aquella gran opresión. Y pudo decir finalmente que sí a la misión que le pedía el Señor. Luego de un largo tiempo, de muchas tratativas y de muchas negaciones, de muchas frustraciones, con el intento de hacer salir al pueblo de Egipto, comienzan a sucederse las plagas. Y finalmente, atemorizado por las consecuencias de las plagas, el faraón permite que el pueblo salga de Egipto. Y luego de salir de Egipto, luego de que el pueblo también se liberó de que fuera cautivado, puesto en cautiverio nuevamente por el ejército que lo perseguía, finalmente el pueblo puede pasar el Mar Rojo y comienza a vislumbrar una nueva etapa de su libertad. Y en este camino hacia esta tierra prometida que Dios le había dicho a Moisés, he bajado a librarlo del poder de los egipcios y hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. En este camino hacia esa tierra, el pueblo es llamado por Dios para hacer una nueva alianza.
Recordemos que Dios había hecho una promesa, una alianza con Adán y Eva, prometiéndoles librarlos del pecado, de las consecuencias del pecado. Luego Dios hizo una alianza con Abraham, prometiéndole ser el padre de un pueblo numeroso. Ahora Dios hace esta alianza con Noé, de librar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a una tierra propia, una tierra fértil y espaciosa. Y en este camino Dios quiere formalizar esta alianza con el pueblo a través de los mandamientos. Es cuando Dios llama a Moisés para que se encuentre con él en el monte Sinaí, y allí Dios le encomienda a Moisés que enseñe al pueblo a vivir y a cumplir esos mandamientos, los 10 mandamientos, que es una característica que va a identificar al pueblo de Dios, que nos va a identificar a nosotros como pueblo de Dios, como pueblo que hace alianza con Dios. Y Moisés continúa guiando al pueblo a lo largo del desierto en busca de esta tierra prometida, haciendo ese camino hacia esa tierra fértil y espaciosa que emana leche y miel. Este camino desde la liberación de Egipto hasta la tierra prometida es un camino que a pie llevaría pocos días, alrededor de 10 días, hacerlo a pie, quizás no más de 2 semanas. Pero el pueblo llevó caminando, buscando esa tierra prometida, más de 40 años, aproximadamente 40 años. Podemos preguntarnos por qué fue tanto este tiempo de peregrinar, caminar, sabiendo que esa promesa de Dios se va a cumplir. Pero ¿por qué el pueblo tardó tanto en llegar a esta tierra prometida? Recordemos que en su caminar por el desierto, el pueblo se iba encontrando con otros pueblos, naciones, con quienes se iba a veces integrando, a veces siendo parte de su cultura, de su culto, de su fe. Y cada vez que el pueblo se olvidaba de esta alianza y abandonaba su fe en este Dios que lo había liberado, el pueblo enseguida se encontraba con las consecuencias de ese alejamiento de la fe en su Dios, porque los países y las naciones vecinas tenían su culto a los ídolos, que implicaban otras celebraciones, otra cultura, otra forma de vivir la fe, que era muy alejada y muy opuesta a la fe del pueblo de Dios, a la fe que Dios quería para su pueblo, a la fe que lleva al pueblo de Dios por el camino de su amor, por el camino de su voluntad. Y por eso el pueblo, a lo largo de muchos años, fue haciendo distintas alianzas, defendiéndose de distintos pueblos, integrándose a distintas sociedades, hasta que en un momento Moisés, ya por su edad, encomienda a un sucesor, a Josué, que lleve a cabo el último tramo de este camino y el ingreso a la tierra prometida finalmente. Moisés alcanzó a ver de lejos
la tierra que Dios le había prometido a él, para llevar a su pueblo a esa tierra fértil y espaciosa que emana leche y miel. Moisés muere poco tiempo antes de entrar a esa tierra prometida, y este caminar, esta misión de llevar el pueblo a esta tierra es continuada por Josué. Y a lo largo de todo este tiempo, desde que Dios creó a Adán y Eva, Dios llamó a Abraham para comenzar a formar a su pueblo, vemos que el pueblo va cambiando progresivamente su forma de organización social. Antes de que Dios llamara a Abraham, este pueblo estaba formado por familias y pequeñas poblaciones dispersas. Y con Abraham se comienza a constituir un único pueblo. Este pueblo, luego de quedar cautivo en Egipto y ser liberado por Moisés, a lo largo de ese camino por el desierto, comienza a organizarse en clanes, en tribus, en grandes familias, y cuando llegan a la tierra prometida, estas familias se distribuyen la tierra para que cada familia tuviera su espacio, su lugar, y va a continuar cambiando esta organización social, porque luego de estos grandes patriarcas, Noé, Abraham, Moisés, Josué, vendrán ahora ya en la tierra prometida el comienzo de una forma de organización de la sociedad a través de los jueces, que podríamos decir que son los sucesores de los patriarcas, que comienzan a orientar y guiar la vida del pueblo ya asentado en la tierra prometida. Y en la tierra prometida, el pueblo también se va a encontrar con un pueblo que estaba ocupando esa tierra y progresivamente tendrá que ir conquistando esa tierra que Dios les había prometido. Y luego de la conquista también la tendrán que defender, porque muchos otros países y naciones querían apropiarse de esa tierra para extender su dominio. Y a lo largo de todo este tiempo también el pueblo hacía distintas alianzas, se encontraba con tentaciones de idolatría, de alejarse de la fe en su Dios. En esta época, cuando el pueblo llega a la tierra y comienza estos primeros tiempos de habitar esa tierra prometida, el pueblo va a volver a hacer una alianza con Josué, recordando toda esta historia de liberación en la que Dios ha obrado para darle esta nueva paz a su pueblo, esta nueva libertad a su pueblo. Josué también será un instrumento de Dios para que el Señor renueve su alianza con su pueblo. En el libro de Josué, capítulo 24, encontramos estas palabras, este pacto que renueva el pueblo de Dios a través de Josué con Dios, renovando esta alianza que habían hecho con Moisés en el Sinaí. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Queridos hermanos y hermanas, decíamos que el pueblo ya había llegado a la tierra prometida, había renovado esta alianza a través de Josué, el pueblo había renovado esta alianza con su Dios, el pueblo comenzaba a vivir esta nueva etapa de su organización, acompañado, guiado por los jueces, y este
esta nueva organización del pueblo en un solo pueblo, en una sola gran nación, se va a extender por muchos años. Pero como decíamos anteriormente, el pueblo estaba expuesto también a las ambiciones de los imperios cercanos que querían tomar posesión de esa tierra para extender sus dominios y su poderío, o someter al pueblo de Dios en beneficio de otros imperios. Entonces el pueblo comenzó a sentir y a observar que los pueblos vecinos estaban organizados con ejércitos, con reyes, que les permitían defenderse y crecer y organizarse mejor. Entonces el pueblo le dice al profeta Samuel que quería ser un pueblo como los demás pueblos, que querían tener su propio rey, que querían tener su propio ejército, que querían tener una forma de organización social diferente. Entonces Samuel va a presentarle esta petición del pueblo a Dios. Y Dios le dice a Samuel que le diera un rey, aunque Dios le dice también a Samuel que no es que se oponen a él, a Samuel, como uno de los profetas o jueces que guiaba al pueblo, no es que se oponían a Samuel, sino que el pueblo era como que negaba a Dios, negaba el poder de Dios. Sin embargo, Dios le dice a Samuel, dales un rey, úngeles un rey. Entonces Samuel ungirá a Saúl, que será el primero de los 3 grandes reyes que gobernarán al pueblo, siendo un solo gran país, una sola gran nación. Luego a Saúl le sucederá David, y luego de David su hijo Salomón. Y cuando estos reyes comienzan a reinar y a organizar el pueblo como los demás pueblos, con sus ejércitos, con esta nueva organización, con otros tratados y pactos que hacen con los pueblos y naciones vecinas, pactos sociales, comerciales y de todo tipo, también el pueblo comienza a sentir nuevamente una gran influencia de los cultos y las idolatrías de los países vecinos. Y ante esta tentación de alejarse el pueblo y de perder su fe, comienzan a surgir los profetas. Los profetas que, como hombres de Dios, porque llevaban al pueblo la palabra de Dios y reclamaban al pueblo que fuera fiel a la alianza con Dios. A lo largo de estos 3 reyes, Saúl, David, Salomón, comienzan a surgir los profetas que ahora, después de los patriarcas, después de los jueces, son quienes van a ser portavoces de la palabra de Dios y van a ser la luz, la guía del pueblo en esta nueva etapa que está organizado socialmente como los países vecinos. Queridos hermanos y hermanas, en este primer encuentro llegamos hasta este momento de la etapa de la historia de la salvación, conociendo lo que la palabra de Dios nos enseña sobre la historia de nuestros orígenes como pueblo de Dios. Seguimos conociendo esta riqueza profunda, esta riqueza infinita, esta riqueza inconmensurable de la palabra de Dios que nos va enseñando a conocer
cómo es el corazón de Dios con nosotros, con su pueblo, que nos va enseñando lo que Dios quiere para nosotros, sus caminos de libertad, sus caminos de salvación, sus caminos de bien, de felicidad y de amor para nosotros. En el próximo encuentro continuaremos entonces conociendo lo que la palabra nos enseña sobre los profetas, estos grandes hombres y también mujeres que fueron instrumentos de la palabra de Dios para el bien y la salvación de su pueblo, llevando al pueblo siempre la palabra viva de Dios y también intercediendo por el pueblo en sus distintas situaciones. Será entonces hasta nuestro próximo encuentro. Bien, muchas gracias Padre Jorge por haber compartido esto que lo es la palabra de Dios. Espero que a todos nos haya gustado. Bueno, les comentamos que esto fue asincrónico. Hoy tenía los tiempos previstos para este encuentro, no se dio en vivo, por lo tanto nosotros le compartimos audios que él nos mandó. Pero de acá, Anaí, te cuento, de acá a 3 semanas volverá a estar con él para compartir también, así que estén atentos, queridos oyentes, amigos, que el Padre Jorge va a seguir hablando sobre lo que es la palabra de Dios, el mensaje, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Padre, por dar su tiempo. Así que bueno, sigamos. Anaí, mañana tenemos la fiesta de Corpus Christi. Sí, mañana es la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, es donde tenemos la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Fue instituida por Jesús durante la última cena. Conmemoramos a Jesús en cuerpo y sangre. ¿Dónde lo encontramos? En la Biblia, en San Juan, donde dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. También es una fiesta solemne en la que adoramos a Jesús presente, y la Iglesia busca en este día darle visibilidad mediante la expresión pública. Por eso se busca que se realice en las plazas, como símbolo de participación ciudadana, una procesión pública con el Santísimo Sacramento, que es presidida por los obispos y también todas las autoridades de la Iglesia. En la Iglesia Catedral, mañana después de la misa de 20 horas, también vamos a tener esta salida de la Catedral a las calles, ¿sí? Alrededor de la Plaza 25 de Mayo. Sí, así que todos están invitados, traigan sus antorchas y vamos a hacer esta pequeña procesión. Y les invito también ya a que si ustedes por ahí puedan googlear cómo empezó esta historia del Corpus Christi, una historia muy linda con Santa Juliana de Mons, así que les invito a que investiguen un poquito, porque ¿sabes qué, Anaí? No te puedo contar más porque ya se nos fue el tiempo nuevamente. Estamos sin tiempo. Bueno, y recordar que los horarios de la misa, mañana de las misas, van a ser a las 8, a las 9:30, a las 11 y a las 20 horas. Bien. Bueno, queridos amigos, queridos que están ahí, ustedes que son que nos están siguiendo todos los sábados, los invitamos la próxima semana para este programa de todos los sábados. Y bueno, nuevamente estén atentos a los flyers, a los avisos, que estos ciclos especiales no van a terminar, van a continuar, y no solamente con el Padre Jorge, sino vamos también a recibir a la visita de una hermana. Así que ya saben, esto viene muy grosso, viene este tiempo. Recordemos, Anaí, que estamos entrando en junio y hay fiestas, nuestra fiesta patronal de San Nicolás de Bari, así que estemos atentos también. Y para toda la comunidad, que el Padre Dante, nuestro obispo Dante, nos va a visitar a nosotros, nos toca, ¿no? Así que nos toca la visita, así que también vamos a tener un montón de cosas para este mes. Vamos a tener la visita, sí, así es, comentarle acerca de nuestra comunidad. Bien, gente, gracias Gustavo, gracias Fernando, gracias Nahuel por acompañarnos ustedes, gracias Julio también, nos está haciendo un aporte acá.
Y gracias a vos, Anaí. Gracias a Mica, que está presente acá con nosotros. Gracias a Mica, que me dejó el micrófono para mí solo. Pensé que ibas a decir eso. Gracias a Mica por no venir, pero bueno. Menos mal que no se dio eso. Bueno, gente, muchas gracias, gente, por estar, por bancarnos. Y bueno, nos esperan el próximo sábado, que esto es A Puertas Abiertas de Radio Digital Catedral. Nos vemos. Chau.